Ahí estamos, ¿sí? Les damos la bienvenida a todos y a todas, todos los catequistas que palpitamos con este lema, hagan todo lo que Él les diga, que había sido pensado en marzo y miren, duró y va a seguir durando todo el año. Sobre todo en esta situación especial en la que nos encontramos a través de una pantalla, pero bueno, es esta maravillosa realidad que tenemos y a la cual nos adaptamos. Pero bueno, hoy nos encontramos todos, podemos vernos las caras, esta particularidad del Zoom nos permite vernos, que eso es lo lindo para valorizar este encuentro, ¿sí? Pero no podemos comenzar si antes no rezamos. Así que bueno, nos vamos a poner en presencia del Señor, le vamos a pedir a Sandra que comparta con nosotros esta hermosa oración. Y vamos rezando, ¿sí? Yo no sé si hay algún problema con el audio, pero así Sandra comparte esta oración con nosotros, que nos lleva, nos transporta a Caná de Galilea. ¿La leemos todos juntos? ¿Sí? Si no. María, Señora nuestra, así como en Caná, fuiste sensible a la necesidad de esos esposos y buscaste una solución al problema que tenían, haciendo que tu Hijo se manifestara y actuara, te pido que hoy mires mi vida, la de mi familia, la de mi comunidad, la de mi parroquia, e intercedas por cada uno de nosotros ante tu Hijo, pues en muchas ocasiones también se nos acaba el vino de la esperanza, de la ilusión, de las fuerzas, para luchar, para seguir esperando. Por eso, Señora, como vos lo hiciste entonces, nuevamente decile a tu Hijo lo que estamos viviendo y pedile que nos llene de su amor y de su paz, para que hoy podamos experimentar su gracia y su bendición. Amén. Amén. Tenemos problemas con el audio, ¿sí? Así que bueno, en esta hermosa oración nos ponemos en manos de María para que hoy tengamos un hermoso encuentro. ¿Y con quién? Bueno, vamos a presentar a Luisa Sorraquín, que hoy justamente nos va a hacer penetrar en esto del ser del catequista. Vieron que a veces buscamos recursos, a veces buscamos un montón de situaciones, pero en esta charla queríamos apuntar a eso, al ser del catequista. Y Luisa nos ofrece esta charla para que podamos pensar en esto de no tienen vino, y para que nosotros seamos el vino nuevo para Jesús. Así que bueno, la voy a presentar. Luisa Sorraquín, bienvenida. Todos te van a conocer hoy. Luisa Sorraquín es licenciada en Economía y tiene un máster en Economía en el International College de Los Ángeles. Y saben que además es licenciada en Teología Sistemática, está haciendo y terminando una maestría en Sagrada Escritura en la UCA, y además, bueno, comparte todo su ser y todo lo que sabe y todo lo que experimenta y todo lo que reflexiona
en varios lugares, sobre todo dando charlas en parroquias, escribiendo algunos artículos en en la revista Comunio y en la revista Criterio. Así que bueno, y lo más lindo es que bueno, que tiene una familia hermosa, con 5 hijos, 4 nietos, y bueno, Luisa, acá te pedimos bueno, que compartas con nosotros todo lo que pensaste a raíz de No tienen vino. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, bienvenidos a todos. Me da muchísima alegría estar acá esta mañana con ustedes. Estamos acá para ver cómo la hora de esta situación que llamamos de pandemia, donde nos encontramos agobiados, estresados, encerrados, confundidos, donde tenemos miedo al dolor, a la enfermedad, a la incertidumbre económica, a la muerte. Y considero providencial que LEAC este año haya elegido como texto base las bodas de Caná, porque verdaderamente creo que Caná puede enseñarnos mucho para vivir este tiempo. Yo titulé mi charla originalmente en marzo, iba a ser así, tomando una frase que María pronuncia allí: no tienen vino. Y creo que es muy representativa de los tiempos que corren. Vamos a tratar de captar qué enseñanza nos da Caná para vivir en los tiempos del COVID. ¿Qué nos dice a nosotros catequistas? Ustedes saben mejor que yo que catequista etimológicamente significa hacer eco, hacer resonar. ¿Qué cosa tenemos que hacer resonar? La palabra de Dios, por supuesto, adaptada a nuestros oyentes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adultos, en su contexto y con su cultura, ¿no? Pero siempre es hacer resonar esta palabra, ¿no? Pero para eso, primero, la palabra de Dios tiene que resonar en nosotros. Es un llevar a otros lo contemplado, como dice el lema, por ejemplo, de la Orden de los Predicadores, ¿no? Y para poder hacer eso, primero tenemos que entrar en la palabra. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una lectura exegética del texto de las bodas de Caná, y en esta lectura de segundo nivel vamos a incluir también una lectura teológica y espiritual, y ver qué nos dice a nosotros, varones y mujeres de hoy, en los tiempos que nos toca transitar. Así que bueno, sin más, vamos a poner manos a la obra, y yo les voy a ir compartiendo algunos textos bíblicos, y lo voy a hacer con una presentación, pero no voy a poner el play de la presentación, desde ya les aviso, porque si no tarda mucho tiempo, y como voy a ir entrando y saliendo, bueno, ya van a entender lo que quiero decir. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a leer el texto completo de las bodas de Caná, en la versión de la Biblia del Pueblo de Dios. Ustedes saben que todas las versiones en lenguas modernas que nosotros tenemos son traducciones, ¿no? De las lenguas originales, del griego y del hebreo, en este caso del griego. Y la Biblia del Pueblo de Dios es la que usamos en nuestra liturgia, y por lo tanto me parece que es como más familiar para nosotros. Y entonces, bueno, las citas las vamos a leer en esa versión. Así que bueno, acá les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a ver estas citas. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, ¿no? Dice así: 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen
ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar unas palabras claves que me parece que nos puede ayudar a entender, ¿no? Porque yo creo que acá, si entramos en esta lectura como más profunda, vamos a ver que el evangelista Juan nos quiere decir algo mucho más importante que el mero hecho de transformar el agua en vino en cantidades imponentes, ¿no? Que por supuesto es un hermosísimo gesto de parte del Señor, de participar de la alegría de la boda, de ayudar a estos esposos, bueno, todo lo que ya seguramente sabemos, pero creo que podemos hacer una lectura un poco más profunda. No es que la otra no sea buena, simplemente vamos a dar como un pasito más. Las palabras que vamos a tratar de captar el sentido más profundo son signo, boda, mujer, vino, hora y madre. Son 6 palabras. Signo, boda, mujer, vino, madre. Vamos a empezar por signo, ¿no? Porque se acuerdan ¿qué es lo que dice el evangelista al final? Este fue el primero de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea, y los discípulos al verlo creyeron en él y vieron su gloria, ¿no? Este fue el primero de los signos. ¿Qué significa la palabra signo? Ustedes vieron, seguramente ya saben, que Juan a los milagros de los evangelios sinópticos no los llama milagros, los llama signos. ¿Y por qué es esto? ¿No? Porque, ¿qué es lo que tenemos acá? El signo siempre remite a otra realidad. El signo siempre es una realidad que nosotros vemos, tocamos, olemos, sentimos, miramos, que nos remite a algo que no vemos, tocamos, sentimos, que no estamos viendo. El ejemplo quizás más sonso, pero más fácil de ver, es el humo. Nosotros pasamos por una casa, vemos una chimenea, sale humo, ¿y qué pensamos? El humo es el signo de que alguien está haciendo fuego. No hay humo sin fuego, ¿no es cierto? Entonces, el humo es el signo del fuego. La Sagrada Escritura utiliza mucho esto de los signos, y además de esta cualidad sensible que les estoy comentando, el signo en la Sagrada Escritura siempre apunta a una realidad misteriosa, a una realidad que podemos decir sagrada. Ustedes vieron que, por ejemplo, está lleno de ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, el paralítico, ¿se acuerdan que los amigos descuelgan por el techo porque no hay demasiada gente y no se lo pueden hacer llegar a Jesús? Entonces, cuando Jesús lo ve, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Entonces la gente empieza a murmurar, ¿qué se cree ¿Quién se cree? Entonces, ¿qué dice Jesús? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y andate. Entonces, la curación física del paralítico es el signo de algo mucho más profundo, que no podemos ver, que es el perdón de los pecados. Entonces, lo que nos está diciendo acá Juan, cuando nos dice que este fue el primero de los signos, es que esta transformación del agua en vino apunta a otra cosa. Si no nos tenemos que quedar en esto solamente, sino que tenemos que poder trascender esto. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Pero bueno. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo de los términos, que es el término de boda. Lo que me gustaría que viéramos hoy, aunque sea muy brevemente, es que toda la historia de salvación tiene una forma nupcial, esponsal.
Pensemos, o sea, ¿a qué me refiero cuando digo historia de salvación? Al plan de Dios para la humanidad. Ustedes saben que la Biblia, el libro que nosotros llamamos la Biblia, en realidad no es un libro, sino que es una biblioteca. Tenemos 73 libros adentro de la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Están todos desconectados? Como cuando nosotros en nuestra casa tenemos un montón de libros en una biblioteca, no están relacionados entre sí. En cambio, en la Biblia, los libros tienen como un hilo de oro que los va como atando, que los va uniendo, que revelan este plan de Dios, este plan de Dios para la humanidad. Y si nosotros observamos la historia con esta perspectiva de unidad de la Sagrada Escritura, que es una característica muy importante que nunca tenemos que olvidar, ¿qué es lo que podemos ver? Que la Sagrada Escritura empieza con una boda y también termina con una boda. Entonces, fíjense, esto ya le da como una forma, esto que yo digo, la forma nupcial, esponsal, ustedes saben que la palabra nupcias, esponsalidad, aluden a esto, ¿no? Al hecho de contraer matrimonio. Bueno. Entonces, voy a hablar un poquito de esta primera boda. La primera boda que tiene es la boda del primer hombre y la primera mujer. Hasta este momento la mujer no tiene nombre, hasta que es expulsada del paraíso no se la llama Eva, la vamos a llamar mujer, porque esto también es importante para esto que estamos analizando. Y vamos a ver que esta primera boda tiene algo misterioso. Hay algo único. ¿Qué cosa es? Que el pobre Adán, Adán que ha sido tomado del Adamá, pero significa tierra, no tiene novia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo sumerge en un sueño profundo, que la Biblia llama el Tardemá, y de su costado, a veces algunas traducciones dicen de su costilla, pero en realidad es de su costado, la palabra hebrea selá es costado, de su carne, construye, esa es la palabra que usa la Biblia, a la mujer. Y cuando Adán se despierta, que tiene como esta exclamación de alegría, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y agrega el autor sagrado, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. ¿Ven? Entonces, acá deja muy claro que estamos en presencia de un matrimonio. Tenemos este primer matrimonio, que tiene, como les digo, algo misterioso. Y es esto de que la novia, Dios la saca del costado de Adán. Bueno, este primer matrimonio natural en la creación misma, es parte del orden de la creación. Y cuando los judíos pensaban en el matrimonio, siempre veían como una cierta participación de todos los matrimonios en este primer matrimonio. Primera boda. Última boda. La historia de salvación termina con una boda que también es muy misteriosa, muy extraña. En el último libro, en el libro del Apocalipsis, en los últimos 2 capítulos, al final, tenemos a una boda, asistimos a una boda donde, qué raro, ¿no? El novio es un cordero y la novia es una ciudad. Bueno, para explicar esto tendríamos que hacer como 50 charlas de estas, ¿no? Pero no nos vamos a meter en esto. Pero sí es importante ver esto, boda al principio, boda al final. Pero además de esto, creo que es bien conocido seguramente por todos ustedes, hay otras 2 bodas muy importantes en la Sagrada Escritura que probablemente se nos escapan. Y eso es de lo que me gustaría hablar un poquito ahora, ¿no? Casi podríamos decir que la historia de salvación, podríamos usar para describirla, el título, ¿se acuerdan de esa famosa película que se llamaba 4 bodas y un funeral? Bueno, acá también tenemos 4 bodas y un funeral. Entonces vamos a tratar de captar cuáles son estas 2 bodas. Primera boda ya hablamos, ¿no? La del Génesis. Última boda, la del Apocalipsis. ¿Cuáles son estas otras 2 bodas? La primera boda, la del primer hombre y la primera mujer, dijimos, está conectada con el orden de la creación. Pero la segunda boda está conectada con el orden de la redención, con el orden de la salvación. Y la
tenemos en el... Estoy seguro que ustedes están pensando en el libro del Éxodo, y están diciendo, bueno, sí, el pueblo esclavo en Egipto, Dios llama a Moisés, las 10 plagas, la Pascua, el cruce del Mar Rojo, el camino por el desierto, la llegada al Sinaí, las tablas de la ley, la alianza, el banquete de la alianza. ¿Dónde está la boda? No la encuentro a la boda. Bueno, pero si nosotros viajamos por la Sagrada Escritura y llegamos a los libros proféticos, acuérdense de esto siempre, de que les digo, de que la Sagrada Escritura es una unidad, está todo como atado por un hilo, entonces es válido esto que estamos haciendo. Y llegamos a los libros proféticos, vemos como ellos, una y otra vez, vuelven a mirar la historia del Éxodo a través de unos lentes mistagógicos. ¿Qué significa la palabra mistagógica? Es como, la palabra mistagógica significa que entramos en el misterio. Que estos lentes nos ayudan a entrar en el misterio. ¿Y cómo ven a través de estos lentes los profetas la historia del Éxodo? La ven como una historia de amor entre Yahvé, que es el esposo divino, y su novia Israel. Y en el centro del episodio del Éxodo, ellos ven una boda. Créanme, no lo podemos hacer ahora, que los libros proféticos están plagados de estas imágenes, pero nosotros no las podemos ver todas. Entonces, yo elegí acá ver algunas pocas, y vamos a empezar por esta del profeta Ezequiel, que me parece muy representativa. Entonces, de vuelta les voy a compartir y vamos a leer esto. Dice así, esto está tomado del capítulo 16 de Ezequiel. Yo pasé junto a ti, Israel, y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi mano y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor, y tú fuiste mía. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y tela bordada. ¿De qué está hablando, no? Podríamos decir, ¿no? Acá Ezequiel viene hablando del Éxodo. ¿Y qué está diciendo? Que Dios, por boca del profeta, que dice, yo pasé junto a ti, Israel, y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Fíjense que todo el lenguaje con el cual empiezan a rememorar, a releer el Éxodo, es un lenguaje de amor, es un lenguaje nupcial. Cubrí tu desnudez, te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor, y tú fuiste mía. Fíjense, o sea, todo nada de esto de que nosotros cuando pensamos en el Éxodo, sino ¿en qué está pensando? Está pensando en Israel como esta hermosísima muchacha que tenemos acá en la foto, que increíblemente parece que se vistió para el profeta Ezequiel, porque es impresionante la correspondencia, ¿no? Que fíjense que está adornada con joyas, brazaletes, los pendientes en las orejas, la corona, la diadema. Ustedes saben que en las bodas judías el novio y la novia son reyes por un día, entonces es muy común que tengan una corona adornada de oro, de plata, bueno, todo esto que dice Ezequiel. Cuando Ezequiel está releyendo el Éxodo, piensa en Israel colectivamente, las 12 tribus de Israel, como si fueran esta hermosísima joven que tenemos acá. Bueno, entonces, ellos, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿En qué momento se produce la boda entre Israel y Dios? ¿En qué momento de la alianza del libro del Éxodo? Precisamente se produce en la alianza
Sinaí. La alianza en el Sinaí es que nosotros muchas veces, y acá voy a hacer como un pequeño paréntesis, pensamos en la alianza como una suerte de contrato. ¿Qué es un contrato en realidad? Un contrato es cuando yo voy, no sé, voy a la librería y le digo al librero, quiero este libro, esta novela de García Márquez, y le pago con dinero y él me da el libro. Eso es un contrato, donde nosotros lo que intercambiamos son bienes o servicios. Lo que se intercambian son bienes o servicios. En cambio, una alianza, aunque puede incluir algo de un contrato, pero una alianza, en lo que se intercambia en una alianza son personas. Esto es clave, clave, clave para entender la Sagrada Escritura. Y la alianza tiene forma, la alianza es lo que establece es una relación. La categoría filosófica, podríamos decir así, que corresponde a la alianza es la categoría de relación. Una alianza son relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Relaciones de parentesco. Yo les voy a dar una definición de alianza, que si tienen un papelito, escríbanla, porque me parece como muy fundamental para entender la Sagrada Escritura. Y la definición es que la alianza es la extensión de los lazos de parentesco a través de un juramento. Entonces, a través de un juramento, personas, familias, clanes, tribus, naciones, imperios, en el antiguo Próximo Oriente, en la época del Antiguo Testamento, utilizaban la alianza para relacionarse, y lo que creaban son lazos de parentesco. La Biblia tiene alianzas, no solamente alianzas de Dios y los hombres, tiene alianzas humanas. Por ejemplo, si quieren ver una alianza, que no la vamos a ver ahora, no se asusten, vayan al capítulo 21 del Génesis, donde van a tener la alianza entre Abraham y Abimelech, y van a poder entender un poquito más de lo que les estoy diciendo. Pero esto es clave, la alianza crea lazos de parentesco entre personas, familias, etcétera, que previamente no eran parientes. Nosotros todavía tenemos dos instituciones que reflejan muy bien esto, que son el matrimonio y la adopción. En el matrimonio, dos personas que no son parientes, un hombre y una mujer, entran en una iglesia. ¿Qué hacen? Se hacen un juramento con Dios como testigo, y cuando salen son parientes, son una familia. ¿Captan eso? Cuando ahora la adopción, quizás se nos piensa un tema complicado, pero pensemos en la antigüedad, por alguna razón, un niño quedaba abandonado, huérfano, y alguien se quería hacer cargo de él, iba al jefe de la tribu y que le decía, este niño ahora es mi hijo, y chau, ahora lleva mi apellido y se acabó, esto es para siempre, ¿entienden? Entonces, y Dios usa esta institución que ya existía para expresar el tipo de relación que quiere tener con nosotros, que son relaciones de paternidad, Dios como padre. En el Antiguo Testamento todavía esta relación es metafórica. ¿Qué va a decir Dios cuando empieza el libro del Éxodo? Israel es mi hijo primogénito. Colectivamente Israel es el hijo de Dios. Pero mucho más frecuente, aunque quizás ustedes no se han dado cuenta, es esta relación nupcial entre la relación de boda, Dios como el divino esposo e Israel como la esposa. Bueno, volvamos al Éxodo. ¿Qué sucede? Inmediatamente, ¿no?, de la alianza, de esta boda, de esta celebración en este banquete, ¿qué va a pasar? Tenemos el episodio del becerro de oro, donde nuevamente cuando los profetas lo lean, ¿qué es lo que van a ver acá? Así como vieron una boda, van a ver que acá comienza una suerte de adulterio espiritual. Israel empieza a ser infiel a Dios. Entonces, ¿a través de qué imágenes lo van manifestando? Justamente a través de la imagen de lo que va a suceder es que esta
infidelidad causa profunda tristeza. Y la imagen que van a usar es precisamente la imagen de la escasez, en todo sentido. Pero fíjense qué pertinente, por ejemplo, es cómo lo expresa el profeta Isaías respecto de lo que vamos a ver en Caná. Dice, el vino nuevo está de duelo, la viña desfallece, gimen los que estaban alegres, ya no se bebe vino entre canciones. Se pide vino a gritos por las calles, se ha apagado toda alegría, ha sido desterrada la alegría del país. Entonces, esta infidelidad que produce tanto dolor a Israel, porque la infidelidad produce tristeza, la imagen que es utilizada precisamente es esta de falta vino. Entonces, pero Dios no abandona a su pueblo, para nada, como dice la plegaria eucarística número 4, cuando habla hace como un resumen de la historia sagrada, que dice, reiteraste tu alianza a los hombres. Una y otra vez Dios ofrece nuevamente alianza a los hombres. Ahora vamos a ver un texto del profeta Oseas, donde habla de, bueno, está hablando del éxodo, lo que pasó, y cómo Dios quiere de vuelta invitar a Israel a una nueva alianza. Fíjense cómo la hace, dice así. Está hablando de Israel, Israel que ahora está abandonada, triste, todo esto que vivimos acá. ¿Y qué dice? Yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Desde allí le daré sus viñedos y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo. ¿Ven? ¿Ven que todo el lenguaje es de boda? ¿Captan esto? Yo no la puedo ver, pero ojalá que puedan ver esto, porque, o sea, ¿a qué nos invita Dios? Nos invita a esta historia de amor, una historia de amor, de una intimidad, porque en el ámbito de las relaciones humanas no hay intimidad más grande entre personas que la relación matrimonial, que la intimidad matrimonial. Dios nos está invitando a esto. Estamos quizás adormecidos por esta situación, que no captamos esta maravilla a la que nos invita el Señor. Fíjense, este es el texto clásico de invitación a la nueva alianza del profeta Jeremías. Dice, esta es la alianza que estableceré después de aquellos días. Pondré mi ley adentro de ellos, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo soy tuyo, vos sos mío. Esta es la fórmula de alianza. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente el uno al otro, diciendo, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Previamente había dicho esto, perdón. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esta nueva alianza va a existir, digamos así, cuando el Señor perdone, está relacionada con este tema del perdón de los pecados. Bueno, última cita del Antiguo Testamento. Así como teníamos esta situación de escasez, para referirnos a la infidelidad, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor y se celebre esta nueva alianza? ¿Qué dice Isaías? ¿Cómo la refleja? Sobre esta montaña, el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados decantados. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Bueno, entonces ven, el banquete mesiánico, o sea, cuando vuelva el Señor y se celebre esta nueva boda, ¿qué va a pasar? Fíjense la cantidad de veces que se repite esto de los vinos añejados, los manjares suculentos. Y todo esto es signo de qué, porque no es solamente el banquete. Fíjense, ¿qué va a pasar acá? El Señor va a destruir la muerte para siempre, va a enjugar las lágrimas,
va a borrar sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo. Bueno, entonces, ahora con todo esto, vamos a ir de vuelta a Caná, con todo este equipaje a cuestas. Estamos en una boda, entonces ya este contexto de boda, algo como que nos tiene que prender un poco las lamparitas. ¿Será esta la nueva boda? Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos había dicho Juan? Que esto es un signo, es un signo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos varias cosas que nos empiezan a hacer clic. Tenemos el escenario boda, tenemos vino abundante, pero ¿dónde están la novia y el novio? Son estos personajes tal vez un poco ignotos, porque jamás podemos saber los nombres de los pobres esposos. Si se pudiera escribir de vuelta el Evangelio, yo creo que esta pobre gente le diría a Juan, por lo menos podrían haber puesto nuestros nombres acá, pero no. Fíjense que el evangelista no los nombra, no aparecen acá. Sin embargo, él nos da como una pequeña pista que podemos seguir para descubrir acá quién es el verdadero novio. Fíjense esta frase, ¿se acuerdan? Que le dice el encargado de la boda, podríamos decir, organizador de eventos sería en este idioma moderno, que va al novio, a este pobre novio que le había pasado tan mal porque se le había acabado el vino, y ¿qué le dice? Siempre se sirve primero el buen vino. Y cuando todos han bebido bien, es decir, cuando todos están un poco alegres y borrachitos, ahí traes el vino de inferior calidad, total nadie se va a dar cuenta. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Entonces, ¿cuál es la tarea del esposo? La tarea del esposo, de este pobre novio, era proveer el vino. Entonces, ¿quién ha provisto el vino acá? ¿Ven? El vino lo ha provisto Jesús. Entonces, el verdadero novio acá es Jesús. Esto es lo que nos está empezando a decir acá el evangelista. El verdadero novio, el que ha provisto el vino, es Jesús. Y no solamente lo ha provisto, sino que lo ha provisto en esta cantidad impresionante, tan superabundante, que nosotros, sabiendo toda la historia anterior que venía del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que acá está inaugurando este tiempo mesiánico. Entonces, Jesús no es solamente el esposo, sino que es el esposo, el novio mesiánico. Esto es muy importante captarlo. Bueno, pero acá también un problemita. Si tenemos un novio, y va a haber una boda, necesitamos una novia. Y si hay algo de lo que Jesús carece, que todos los 4 evangelios nos lo representan como un judío célibe, que era algo bastante extraño para la época, es que no tiene novia. Entonces, con todo lo que aprendimos, ahora vamos a mirar el diálogo entre Jesús y su madre. Fíjense que es un diálogo muy extraño, estamos muy acostumbrados a leerlo, ¿no? En casi todos los casamientos se lee esta lectura, que están tan buena y tan linda. Y tratamos un poco de disimular acá esta extrema, podríamos decir, tirantez entre Jesús y su madre. Fíjense, ¿se acuerdan cómo era? Decía, María va y ¿qué le dice? La madre le dice, no tiene vino. ¿Y Jesús qué le dice? Mamá, bueno, no sé, no, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? En griego es muy duro todavía, mucho más duro todavía, tie moi kai soy, es decir, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo con vos, mamá? No, mujer, perdón. Mujer, ¿qué tengo yo con vos? Mi hora no ha llegado todavía. Pero la madre dice a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. Pero concentrémonos en esto. Mujer, ¿qué tengo yo con vos? Entonces, yo creo que acá tenemos que ver que en este instante, María, cuando Jesús la llama mujer, está representando a Israel. Que recordemos que en todo esto que estuvimos viendo es vista como ¿qué? Como una esposa que ha sido infiel.
Entonces, cuando María dice, no tienen vino, ¿qué está recordando? ¿Se acuerdan esto que hablaba el profeta Isaías? Se pide vino a gritos por las calles, se ha apagado toda la alegría. Ella está haciéndose eco de esta situación de Israel. Entonces, es como que ella acá representa, cuando Jesús la llama mujer, está representando la esposa infiel. Infiel al mandato de Dios. Entonces su esposo le dice, y bueno, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Acaso no me has sido infiel una y otra vez? ¿Qué querés de mí? Pero entonces, fíjense que acá María da un giro de 180 grados y con esto inaugura la nueva alianza. Porque, ¿qué dice? Hagan todo lo que Él les diga. María en este momento, cuando dice hagan todo lo que Él les diga, hagamos un clic y vayamos ahora a esta primera boda. Estuvimos hablando de la segunda, de Israel, la esposa infiel. Vamos a la primera. Vieron que muchas veces se dice que María es la nueva Eva. ¿Por qué? Aunque, como les dije, en los primeros capítulos del Génesis no se la llama esta primer mujer. ¿Qué es lo que hace esta primer mujer? Que se la llama en el Génesis se la llama mujer, Isha, es el nombre en hebreo. Gunai en griego. Así como la primera mujer, a través de su desobediencia, nos introduce en este estado de dolor, de muerte, de angustia, María, que es la nueva mujer, la mujer por excelencia, nos muestra el camino para entrar en la nueva alianza, en esta nueva boda entre Dios y su pueblo, que ahora no va a ser solamente las 12 tribus de Israel, sino que va a ser todo el pueblo, vamos a ser todos los bautizados. ¿Y cómo participamos de esta nueva alianza? Ahora vamos a analizar esto que sucede a continuación. La primera cosa que tenemos acá, hagan todo lo que Él les diga. Entonces, ¿cuál es esta primera? Así como Eva es conocida por su desobediencia, María, ¿a qué nos llama? A obedecer. Fíjense lo que sucede a continuación, cómo sigue la acción, diríamos, ¿no? En ese momento María dice, hagan todo lo que Él les diga, ¿y qué es lo que sucede? Llama a los servidores obedecen y llenan las tinajas de agua. Estas tinajas de piedra. ¿Qué simbolizan? ¿De qué son signo estas tinajas? Simbolizan la ley antigua. ¿Se acuerdan que las tablas de la ley, precisamente, estaban hechas en tablas de piedra? Entonces, ¿y para qué servían estas tinajas? ¿Se acuerdan que el evangelista nos lo dice, nos lo aclara? Nos aclara un montón de cosas que decimos, ¿y para qué nos está diciendo esto? Dice que servían para la purificación de los judíos. Entonces, cuando los servidores obedecen y las llenan de agua, a partir de ese momento, dejan de ser instrumentos de purificación, de una purificación que en realidad era solo externa. Porque y van a pasar a estar llenas de vino. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la nueva alianza, el profeta Jeremías que decía que el corazón de piedra va a ser reemplazado por un corazón de carne? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que se necesita para esta transformación? Comparemos esto con el rito de purificación. El rito de purificación simplemente era, me lavo, para poder participar del culto, pero en realidad esto no significa ninguna transformación. Justamente lo que señala el vino es que acá ha habido una transformación, y no hay ninguna transformación que no pase por el corazón. En la Sagrada Escritura, el corazón es el centro de la vida afectiva, el centro de la personalidad. Si tenemos que cambiar algo, ese algo es el corazón. La ley tiene que ser amada, tiene que ser internalizada. No es que, vieron que Jesús dice, no he venido a desplazar la ley, la he venido a cumplir hasta la última iota, esta pequeña letrita hebrea que era como una tilde, nada, hasta el último. Pero, ¿qué tiene que pasar con la ley? Tiene que pasar por el corazón. Como dice el Salmo 119, que es el Salmo de la ley, dice, felices los que cumplen sus prescripciones
y lo buscan de todo corazón. Porque si no, si yo la ley la tengo como una tabla que se me impone, como algo, es como algo frío, como no, esto no, esto no, esto no, esto no, no. Todo tiene que pasar por el corazón. No se niega la ley, no se la deja de lado, sino que se la lleva a cumplimiento. Pero algo más profundo todavía. Esta purificación ritual era una obra humana, era simplemente, yo lleno este tinaja de agua y me baño. Limpiaba el cuerpo, pero no la totalidad del hombre, en cuerpo y alma. En cambio, en esta transformación simbolizada por el vino, por el cual nosotros, que se da cuando nosotros entramos en alianza con Dios, Dios es el que empieza en nosotros esa transformación. Lo que nos estamos mostrando acá es que el esfuerzo humano no basta. Esto es muy clave. El don de Dios que se entrega a sí mismo viene ahora a unirse a este esfuerzo del hombre. ¿Vieron? Donde acá el agua que están en las tinajas es figura de nuestra humanidad. Por la edad de ustedes, capaz que se acuerdan de una antigua canción que se rezaba, se cantaba en el ofertorio, en la misa, que hablando del momento en que el sacerdote tiene la copa con el vino y le echa un chorrito de agua, ¿se acuerdan que decía? El agua que figura de nuestra humanidad. Bueno, acá también, el agua es figura de la humanidad. Es el esfuerzo humano, porque en Dios todo es don, pero tiene que haber alguien que lo reciba. El don es recibido y puesto en acto. Dios necesita de nuestras manos, de nuestro esfuerzo, o sea, Él lo va a transformar eso en vino, pero necesita de nosotros, increíblemente, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, acá tenemos esto de mujer, y ahora vamos a ver el de madre. Cuando María dice, hagan todo lo que Él les diga, María está ejerciendo acá su rol de madre. Y como tal, María es ícono de la iglesia. Vieron que nosotros llamamos a la iglesia mater e magistra, madre y maestra. María acá empieza a ejercer esta maternidad espiritual. ¿En qué consiste la maternidad espiritual? En que empieza a engendrar nuevos cristianos, nos impulsa en este camino de la nueva alianza. Con esta actitud de obediencia que da 180 grados vuelta la historia de la salvación, María comienza a ejercer su maternidad espiritual. Bueno, entonces hablamos de signo, boda, mujer, madre, y nos quedan dos, que son la hora y el vino, que están mezclados. Vamos a seguir con el diálogo. Dice, no tienen vino, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús acá? Todos los exégetas coinciden en que la hora de Jesús es la hora de la pasión, de la cruz. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que, cuando dice mi hora no ha llegado todavía, es que cuando llegue la hora, ahí Él va a proveer el vino, este vino mejor, y entonces se va a celebrar la boda, y va a terminar esta situación de se pide vino a los gritos en las calles, como decía. O sea, Juan nos dijo muy bien, esto es un signo, este signo apunta a otra cosa. ¿A qué apunta el signo del vino? A otro momento donde Jesús, cuando llegue su hora, como está diciendo acá, va a proveer el vino mejor. Y acá tenemos esta tercera boda, que precisamente se da en el momento de la pasión. Y quizás es la más misteriosa de todas, porque reconozcamos que cuando los cristianos miramos la cruz, difícilmente pensemos que hay una boda ahí. Y si fuéramos judíos del siglo I, menos, porque estaríamos bastante acostumbrados a las crucifixiones, que era la forma terriblemente cruel y terrible que tenían los romanos de matar a aquellos que no eran judíos. Entonces,
para entender esto y para ver la boda acá, tenemos que recurrir a las palabras de la última cena. Si nosotros nos quedamos simplemente con la cruz, que si fuéramos judíos del siglo I y vemos la cruz, ¿qué estamos pensando? En la forma romana de matar. Necesitamos palabras que nos expliquen la cruz. Jesús, esto es muy importante captarlo, ¿no? Que Jesús siempre es hechos y palabras. Nunca es hechos solos y palabras solas. Siempre son las dos cosas. Esto es clave para captar la profundidad de la Sagrada Escritura. Si nos quedamos solamente en el hecho de la cruz, ¿qué tenemos? Parecería que tenemos una forma terriblemente cruel de morir. Entonces, vamos a ir a las palabras de Jesús en la última cena, en la versión de Lucas. Fíjense, dice así: después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, esa sería como una traducción más literal. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Acá me gustaría que cuando ven alianza piensen en boda. Estoy acá celebrando, estoy sellando, estoy juramentando esta alianza. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con mi sangre, que se derrama por ustedes. Vamos a compararlo con lo que sucede con Moisés, que era lo que decían los profetas. Fíjense que es exactamente, o sea, es la misma estructura. Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. ¿Ven? Tenemos, entonces, esto es lo que va a explicar el misterio, lo que va a suceder en la cruz. Las palabras de la nueva alianza iluminan la cruz. Las palabras de la última cena iluminan la cruz. Entonces nosotros, bueno, obviamente si leyéramos la Pasión según San Juan, podríamos estar 50 horas, pero nosotros acá solamente nos estamos concentrando en esto que es gigantesco, pero a la vez es puntual, ¿no? Que es el tema de la boda. Entonces, bueno, nuevamente, boda, sí, está bien, pero ¿dónde está la esposa? Entonces, ¿cuál es la imagen que va a usar Juan para mostrarnos a la esposa? Después que Jesús muere en la cruz, ¿qué es lo que dice? Todo se ha cumplido, ¿se acuerdan? Y entrega el Espíritu. Y después de eso, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que querían acelerar, los judíos querían acelerar el tema porque venía la Pascua y no quería que los cuerpos quedaran ahí en la cruz? Entonces, ¿qué es lo que dice? Le piden a Pilato que rompa las piernas para que se mueran más rápido. Pero ¿qué sucede? Cuando llegan a Jesús, acá estamos leyendo la Escritura, cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Entonces, acá acordémonos de esta primera boda. ¿Se acuerdan que era lo que sucedía? Adán, Dios lo pone a dormir y de su costado saca a la mujer. Acá que tenemos Jesús que duerme el sueño de la muerte, y de su costado, nuevamente es la misma palabra, de su costado brota sangre y agua. ¿Y de qué son signos la sangre y el agua? Todos los padres de la iglesia lo entendieron así. La sangre es el signo de la Eucaristía y el agua es el signo del bautismo. Los dos principales sacramentos por los cuales nosotros participamos de la nueva alianza. Fíjense, por el agua, por el bautismo, nos hacemos hijos de Dios. Primera categoría de alianza, la de paternidad. Dios es nuestro Padre. Cuando Jesús resucite, ¿qué le va a decir a María Magdalena? Subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Y Juan, cuando escribe su primera carta, va a decir que nosotros realmente, verdaderamente somos hijos de Dios. Ya no estamos hablando de que Israel es tu hijo primogénito. Cada uno de nosotros, cada uno de los bautizados es hijo de Dios. Pero acá no se termina.
porque somos llamados a una realidad todavía mucho más profunda. Y acá es donde Caná nos ilumina profundamente, que es el tema del vino y de la sangre. Porque la sangre representa la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es el don de este nuevo vino? ¿Cuál es el don de este nuevo vino? Es el don que hace el esposo a la esposa. ¿En qué sentido? Que la sangre representa la Eucaristía. ¿Y qué sucede en la Eucaristía? Y acá el lenguaje no nos alcanza. Es como que tenemos que usar estas metáforas que nos quedan. Es como que el lenguaje estallara, porque es tan profundo lo que está pasando que es como que no nos alcanza la explicación. Pero en la Eucaristía, en este don, en este regalo que le hace el esposo a la esposa, precisamente, es la unión entre, ¿qué es lo que hace Cristo? Nos da su cuerpo y su sangre, literalmente, pero que nosotros la recibimos a través de este vino, pan y el vino, pero ahora nos estamos concentrando en el vino, de este vino mejor. Verdaderamente, o sea, cada uno de nosotros, seamos varones o mujeres, somos la esposa de Cristo en la Eucaristía. Entonces, es como que aquí nos unimos profunda e íntimamente a nuestro esposo. Somos llamados a esta intimidad mucho mayor, a esta esponsalidad, a esta nupcialidad. Así como Dios es fuente de toda paternidad, Cristo es fuente de toda nupcialidad. Cristo es el esposo. Fíjense, cuando decimos en el marco de nuestra liturgia, ven Señor Jesús, vieron que lo decimos antes de la comunión, estamos usando las palabras con las que el Apocalipsis, la asamblea litúrgica, llama al esposo. La Eucaristía nos da este grado máximo de intimidad, pero también la oración, la adoración, la conversación con nuestro esposo. Entonces, lo que nos enseña Caná es que este vino bueno, este vino superabundante y mejor, viene además con una carga que es precisamente a lo que está aludiendo Juan cuando habla de signo. ¿Y cuál es esta carga? Esta cosa? Que no se consigue este vino, sino es a través del sacrificio de la cruz. Por eso, esta cruz que tenemos que aprender a ver como signo máximo de unión entre el cielo y la tierra, como esta boda perfecta entre Dios y la humanidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nuestra vida de cada día tiene que pasar a través de la cruz. Así como toda la Sagrada Escritura, es como que atravesar a la cruz y se carga de sentido, se llena de sentido, se cumple verdaderamente, toda nuestra vida tiene que pasar, esto es lo que nos está diciendo el no es solamente, no nos está hablando solamente de este vino superabundante, buenísimo, de esta alegría humana, sino que es signo de otra cosa mucho más profunda. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de juntar todos los hilos que hemos tendido hasta ahora para hablar un poquito de la espiritualidad del catequista en estos momentos, ¿no? Decíamos al principio que nos enfrentamos a esta situación de pandemia, donde perfectamente podemos pensarla en que no hay vino, no hay alegría, hay angustia, hay estrés, hay miedo a la muerte, a sufrir, a quedarme sin trabajo si es que ya no me quedé, hay incertidumbre, hay confusión, hay ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Caná? Que nosotros en este momento, si no nos unimos al Señor, como somos catequistas, ¿no? Acá, si no nos unimos al Señor profundamente en la oración, en la adoración, en la Eucaristía, si pudiéramos, somos agua en tinajas de piedra. Nuestro esfuerzo humano no alcanza. Para poder ser transformados, tenemos que hacer lo que nos pide María, hacer todo lo que Él nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice? Que solo si nos unimos a Él, en la intimidad de nuestro corazón, acuérdense, la transformación pasa por el corazón, si no, no hay transformación. Si nos unimos a Él, Él va a poder transformar nuestros pequeños esfuerzos de cada día, nuestras pequeñas cruces de cada día,
a lo mejor grandes, a lo mejor nos parecen inmensas, pero solamente si estamos unidos a Él, Él va y lo pasamos a través. ¿Y qué es estar unido a Él? Estar unido, somos María al pie de la cruz. Solamente si pasa eso, vamos a poder convertirnos en vino, en vino cada día mejor, un vino que lleve alegría, que lleve consuelo a los que sufren material, espiritualmente, a los que están solos, y muy probablemente a los que tenemos junto a nosotros y muchas veces no vemos, porque encima que estamos encerrados, estamos con los nuestros, digamos así, y muchas veces hasta los propios nuestros se nos escapan. Yo les propongo una pequeña jaculatoria, que también es un signo profético. Cada vez que nos lavemos las manos con gel o con agua, digámosle al Señor, purifícame, Señor, para poder llevar a otros tu palabra, tu alegría. Transforma esta agua con la que me lavo en vino. En este tiempo tenemos que ser más catequistas que nunca. Tenemos que hacer resonar cada vez más nuestro mensaje de esperanza. Tenemos que poder llevar alegría. Fíjense, la enseñanza es la forma más excelsa de la caridad, decía el Papa Benedicto, ¿no? Y nosotros estamos llamados a enseñar. Y entonces, el signo de Caná nos pide que seamos más catequistas que nunca. Pensemos que nuestra misión es enorme. Los catequistas tenemos una misión tremenda. En este momento, en medio del dolor, del encierro, del miedo, somos portadores de un mensaje de alegría. Frente a la escasez de vino, que es esta escasez de alegría, somos portadores de esperanza. Por supuesto, en un marco de fe. Pero tendríamos que poder exclamar, como vieron como dijeron los ángeles a los pastorcitos en la primera Navidad. Tengo que poder decir, mundo COVID, les voy a transmitir una gran alegría, una harán megalén, como se dice en griego. Tenemos que ser ecos de esta gran alegría, de un mensaje de esperanza que va más allá de lo médico. El vino de la cruz es el vino que transforma, y la debilidad nuestra se transforma en fortaleza. Nosotros, de alguna forma, tenemos medicina para el alma. Qué lindo sería que un día a las 9 de la noche, además de aplaudir a los médicos, fuéramos merecedores de un aplauso por llevar alegría y consuelo a los que más lo necesitan. Todos están buscando una vacuna. Nuestra vacuna va más allá de todo lo que se hace con la ciencia. Es hacernos ecos de la verdadera alegría, ¿no? El antídoto de este frente al mal son las promesas de Dios que contienen un mensaje de salvación. Para esto, pero nosotros primero tenemos que creerlo nosotros, lo tenemos que internalizar, lo tenemos que transformar, tenemos que ser verdaderamente estas vasijas llenas de agua y dejar que el Señor nos transforme. Ser portadores de este mensaje de alegría, poder decir todos juntos, ven Señor Jesús. Bueno, con esto creo que ya abusé de ustedes y me despido. Muchísimas gracias por haber estado acá. Increíble, bueno. Querida Luisa, tus palabras realmente llegan a lo profundo del corazón. El aplauso, o sea, no lo vas a escuchar, pero seguramente te va a llegar así en dibujitos, en gestos. Son palabras iluminadoras. A mí me gustaría terminar con una pequeña oración. Les pido un segundito para que podamos cerrar nuestros ojos por un momento, para desconectarlos de la pantalla, recordar las palabras de Luisa, volverlas a pasar por el corazón, y pedirle a Dios Padre por todos nosotros, por la labor que realizamos, por el fin de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, por los miembros de la Junta de Catequesis, por toda la labor que con tanto amor y dedicación realizan, por nuestra tallerista Luisa, y por todas sus intenciones, para que el Señor, que nos invita
a esta alianza, esta historia de amor, nos permita transformar el agua de estas tinajas en vino nuevo y bueno, pasarlo por el corazón y pedirle que por favor nos purifique y nos transforme, y que seamos, sí, mensajeros, portadores de este mensaje de alegría, como dijo Luisa. Por suerte tenemos esta grabación de este taller increíble que nos hizo Luisa, lo van a poder ver por Facebook y por YouTube, así que si quedó algo sueltito, algo que queremos volver a anotar, registrar, porque fue tan rico, tan productivo, que realmente nos renovó el alma. Gracias, Luisa, de todo corazón. Y para todos los que estamos aquí, quiero contarles que este EAC virtual no termina, esto recién está desplegando así las alas para volar, y tenemos próximos talleres. El próximo es el 11 de julio a las 15 horas, dictado por Inés Casalá, que dictará el taller Recursos para la catequesis en tiempo de emergencia. Y el jueves 16 de julio, a las 19 horas, el presbítero Jorge Truco, director de la Junta Nacional de Catequesis, dictará el taller Pensar una catequesis con adultos en vínculos digitales. Pero todo esto lo van a ver en las redes, ¿sí? Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, Junta Catequística de Buenos Aires, y nuestra página web, catequistabaires.org.ar. Así que, con mucha alegría, la despedimos a Luisa, con un beso grande, un abrazo desde la lejanía, pero sí muy cercanos en el corazón, y le agradecemos profundamente que hayas podido compartir estos ratos, este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta pronto. Nos vemos pronto si Dios quiere. Adiós. Hasta luego.